Buenos días, hermanos. Vamos a dar inicio a este servicio. Damos gracias al Señor por esta mañana. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, con su familia, en sus hogares o en donde nos están viendo por esta transmisión. Sean ustedes bienvenidos a este servicio dominical, que por la gracia del Señor y su misericordia y su amor estamos aquí, obedeciendo a su mandato, y es de poder venir a alabar y glorificar su nombre. Hoy, nuevamente, como el domingo anterior y como el próximo domingo que también va a suceder, vamos a estar realizando este tipo de servicios de manera virtual, ya que acatando las órdenes distritales de la Alcaldía de Barranquilla, estamos en confinamiento. Entonces por este medio también Dios ha propuesto y Dios ha permitido para poder seguir adorándole, conociendo y obedeciendo su palabra. Quiero recordarles, hermanos, que como lo acabo de mencionar, el próximo domingo también estaremos de manera virtual el servicio. Aquellos que nos están viendo a través de la transmisión, recordarles a todos que por la misericordia, por el amor de Dios, estamos aquí obedeciendo a su palabra y congregándonos de manera virtual. Saludos para aquellos también que se conectan en estos momentos, e igualmente extenderles la invitación para los días lunes a las mujeres, poder invitarlas a este grupo de damas que se realiza todos los lunes desde las 7 de la noche.
Esperamos que se sigan conectando, edificando su vida, conociendo la palabra del Señor y sus mandatos para la vida de la mujer. Igualmente invitarlos, hermanos, a todos a que se unan los días miércoles con el grupo de la Iglesia La Roca en el espacio de oración. Si tienes una petición, hermano, que quiera que también oremos, puedes escribirlo al grupo del WhatsApp y allí se podrá leer. Y el día miércoles 7 de la noche podemos orar por esta petición, ya sea petición o acción de gracia. Igualmente, hermanos, invitarles a aquellos que colocan su granito de arena para ayudar a los hermanos que están en necesidades por este tema de pandemia, aquellos que deseen depositar una ofrenda también, ya sea en especie o en dinero. A través del grupo de WhatsApp también se pueden contactar allí de cómo hacerlo y poder ayudar a nuestros hermanos. Hermanos, iniciemos el servicio dominical adorando al Señor, y una forma de adorar al Señor es por medio de la confesión de pecados. Y quiero que me acompañen de sus hogares allí y busquemos en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 17, versículo 19, sí. Y vamos a leer lo que el Señor tiene para nosotros en este momento. Leo para ustedes palabra de Dios. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Vemos este mensaje que predica Pedro, predica en el templo, y es una palabra de Dios para ahora mismo nosotros. Se lo dijo Pedro al pueblo en ese tiempo, pero el Señor nos lo recuerda todos los días y nos manda a arrepentirnos en cada momento de nuestros pecados. Volvamos a nuestro primer amor. Recordemos el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, por ti, por mí. Desde antes que naciésemos nosotros, el Señor murió por nuestros pecados. Y solamente el Señor pide algo, y es que podamos llegar a Él con un corazón arrepentido. Hermanos, los invito a orar en este espacio para que sea el Señor perdonando nuestros pecados. Amantísimo Señor, gracias te damos una vez más por todo lo que pasa, Señor, porque sabemos que no se escapa de tus manos. En cada momento, Señor, reconocemos que tú tienes el control de nuestras vidas, el control, Señor, de todo lo que se mueve, Señor. No ha de caer ninguna hoja sin tu propósito, Señor. Señor, venimos a adorarte hoy al servicio dominical. Oramos, Señor, por los hermanos de la congregación, por aquellos que se conectan, Señor, de manera virtual. Oramos por su vida, Señor, por la vida de la congregación en general. Y te pedimos perdón, Señor, si te he fallado, Señor. Aunque siempre, Señor, fallamos delante de tu presencia. No le fallamos al hermano, a nuestra pareja, a nuestro familiar, Señor, sino te fallamos directamente a ti. Ayúdanos, Señor, a cada día ser más limpio que la nieve, Señor, ser más blanco, ser purificado, Señor, ser santificado, Señor, en este proceso que llevamos aquí en nuestra tierra. Oramos, Señor, porque debemos reconocer constantemente, Señor, que somos pecadores y que tú eres el único, Señor, que nos puede limpiar. Reconocemos que tú eres el único con el poder absoluto, Señor, de poder perdonar pecados. Y oramos a ti, Señor, por cada falta. Aunque no la digamos aquí, Señor, en el servicio, haznos, Señor, saber en qué te hemos fallado, Señor. Al levantarnos en el transcurso de la mañana, en el transcurso de la semana, en este mes, en este año, Señor, reconocemos que hemos hecho cosas contrarias a ti. Venimos, Señor, con un corazón humillado y con un corazón, Señor, triste, porque sabemos que estamos haciendo cosas que no son agradables para ti. Pero ayúdanos, Señor, para poder, Señor, llegar a la estatura y ser imitadores de Cristo. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Seguimos adorando al Señor, hermanos, y vamos a adorar leyendo la palabra de Dios, una porción en el libro de Isaías. Ese es el antifonal. Entonces quiero que me acompañen desde sus casas, los busquen allí
en el libro de Isaías capítulo 40, versículos del 1 al 11. Leo para ustedes palabra de Dios. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a sus voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzadas en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué hago? ¿Qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciándola de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciándola de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a la ciudad de Judá, ve aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo se señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Amén. Hermanos, vamos a seguir adorando al Señor por medio de las alabanzas. Seguimos adorando a nuestro Dios. Ese Dios todopoderoso. Hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre.
como tú, Señor. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Amén. Seguimos adorando al Señor. Tú has sido fiel, Señor. Me asombra tu amor y tu fidelidad, que a pesar de mí me puedas amar. Siempre has sido fiel y a mi lado estás. Tus ojos de amor ven mi caminar. Tal vez el sol mañana no aparezca, pero puedo confiar en que tú allí estarás, y del firmamento se borren las estrellas, pero a tu palabra fiel tú seguirás. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Tú has sido fiel. Siempre has sido fiel. Amén. Buenos días, hermanos. Le damos la bienvenida a aquellos que nos están viendo por las redes sociales. Que el Señor continúe bendiciendo su vida. Amén. Esta mañana vamos a pasar a las ofrendas. Les recuerdo que a través del grupo de WhatsApp se les estará comunicando el medio por el cual será recibida las ofrendas. Amén.
Los invito en esta mañana a ir a Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Dice así de esta manera: pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Sabemos que el Señor es el dueño del oro y la plata, que Él es el que nos provee y que todo lo que tenemos y recibimos es porque es dado por su misericordia, por su amor y por su gracia. Amén. Los invito a orar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y exaltamos tu nombre, Señor. Gracias por este día, porque nos has traído hasta aquí, porque nos has tenido con vida y con salud, Señor, porque no nos hemos acostado ningún día sin comer. Por tu misericordia cada mañana, porque son nuevas cada día, Señor. A ti la gloria, a ti la honra. Mira todos los hogares que están representando en esta mañana, en esta transmisión, Señor. Te pedimos que seas tú visitando nuestras vidas, visitando sus vidas, y que tu oído sea atento a su oración y a su clamor. A ti en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. En esta mañana vamos a pasar al texto de la predicación. Los invito a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 al 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Leemos así la palabra del Señor, bajo la dirección del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En esta mañana invito al hermano Carlos, que es el que va a compartir la palabra con nosotros. Buenos días, hermanos. Qué bueno verles nuevamente, qué bueno estar aquí de pronto por estos medios comunicándome con ustedes. Quiero invitarte, hermano, a que en esta mañana me acompañes en oración, que sea el Señor quien nos guíe y que nos ayude a poder entender y comprender su palabra. Bendito Dios, amado, te damos gracias por esta mañana, Señor, te damos gracias, Dios, por permitirnos reunirnos, Señor, congregarnos, por estos medios, Dios, que nos has permitido, Padre. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú seas quien nos hable, Señor, esta mañana, que seas tú quien toque nuestros corazones y que lo que aprendamos hoy aquí, Señor, lo podamos poner en práctica. Padre, te quiero pedir, Señor, que nos sigas guiando y nos deje el entendimiento en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos en un tiempo atípico, no nos podemos reunir de manera presencial, pero sí lo podemos hacer por aquí y podemos meditar en nuestras casas sobre lo que el Señor nos quiere decir en ese texto que mi hermano Jonathan estuvo leyendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 7. Yo no sé si tú te has preguntado o te ha pasado alguna vez cuando vas a un lugar lejano, estás como emocionado, con incertidumbre, y cuando tú vas en ese camino a ese sitio lejano, parece que el tiempo corriera de manera corta.
Parece que esa incertidumbre de llegar a ese sitio te hiciera que las cosas fueran de manera lenta y lejos. Cosa contraria ocurre cuando tú vienes de regreso de ese sitio al que fuiste. Tú llegas al sitio y te preguntas, ya, tan rápido llegamos. Pero cuando te ibas hacia ese lugar, decías, esto sí está lejos, esto sí, uno sí se demora en llegando hasta acá. No sé si es la expectativa hacia el viaje. A veces también que la expectativa hacia el viaje se vuelve así como fuerte cuando tienes que llegar a una hora específica. Sientes tú que el tiempo va lento. Estas percepciones del tiempo y el espacio se asemejan mucho a nuestra vida cuando estamos viviendo en sufrimiento. Cuando estamos pasando por alguna prueba que nos aflige. Cuando nosotros estamos tranquilos y todas las cosas nos están saliendo bien, parece que el tiempo fuera rápido. ¡Ay, tan rápido se fue este año! Mira, tan rápido se fue este mes. El mes de mi cumpleaños se fue muy rápido. Pero cuando tú estás padeciendo o estás sufriendo, parece que el tiempo se detuviera. Parece que las cosas fueran lentas. Entonces, hermanos, la pregunta para nosotros hoy, pero de ¿qué tal cuando estamos sufriendo en nuestra vida? Cuando nosotros nos encontramos sufriendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo percibimos nosotros el sufrimiento? Parece que todo quedara en cámara lenta para ti. Y te preguntas, ¿cuándo se acabará esto? ¿Cuándo se acabará este día? ¿Cuándo se acabará este mes? Y así como les hablaba del viaje, puede ser para nosotros el sufrimiento en nuestra vida. Yo no sé usted si está padeciendo donde se encuentra. Yo no sé usted, hermano, si ya estás en ese viaje de sufrimiento. Pero la palabra del Señor esta mañana nos va a dar unos argumentos para que nosotros podamos afrontar estas situaciones difíciles. Tengo problemas con este micrófono. Bueno, parece que ya se solucionó. La palabra del Señor nos va a dar a nosotros unas bases para que podamos afrontar estos sufrimientos, para que nosotros dejemos de ser como el niño que va en la parte de atrás a ese viaje, que en cada 3 o 4 minutos le está preguntando a su padre, ¿cuánto falta para que lleguemos? ¿Cuánto falta para que lleguemos, papá? No sé si usted se acuerda de la película Shrek, o no sé si se dice así. ¿Recuerdan ustedes al burrito cuando ellos iban a la tierra de nunca jamás? El burrito preguntaba cada nada, ya llegamos, ya merito. De igual forma nos comportamos nosotros como ese niño, preguntando cuándo vamos a llegar. Pero el asunto es que si nosotros somos creyentes, sufriremos por Cristo. Y esta es una garantía de la iglesia verdadera. Pero a ninguno de nosotros nos gusta sufrir. A ninguno de nosotros nos gusta padecer. Queremos que todo en la vida nos vaya bien. La Escritura nos enseña a nosotros que el sufrimiento es una marca de la iglesia. Entonces nos da unas herramientas para que nosotros podamos afrontarlas. La epístola de Pedro nos enseña a vincular la certeza de nuestra esperanza con la paciencia en nuestros padecimientos por Cristo. Lo certero y seguro es que en nuestra esperanza, en lo que nos está pasando, estarán los sufrimientos, pero Cristo estará con nosotros en medio de esas situaciones. Por eso nosotros decimos este día, mira tus sufrimientos a la luz de nuestra esperanza en Cristo. Debemos mirar nuestros sufrimientos a la luz de nuestra esperanza en Cristo. Encontramos nosotros en esta primera epístola de
del apóstol Pedro que la iglesia estaba padeciendo sufrimientos. Encuentras tú que en la primera epístola habían personas que estaban llevando o afligiendo a las personas con calumnias. Estaban siendo afligidas por su fe. Había personas en las ciudades donde vivían que levantaban calumnias, nuevamente repito, en contra de ellos. Tenían también y tenían temor de que por eso que estaban diciendo los iban a matar. Encontramos también que habían personas que estaban siendo afligidas en su trabajo. Encontramos también mujeres, madres, cabezas de hogar que estaban siendo afligidas por sus esposos, porque tenían esposos que no eran cristianos, que eran difíciles y estaban siendo sometidos a dificultades, a aflicciones y a sufrimientos por su fe. Y puede que existan otra cantidad de aflicciones por las cuales estas personas estaban sufriendo. En pos de esto, el apóstol les escribe tratando de aclararles varias preguntas que pudieran tener sobre Dios cuando ellos sufren. Y nosotros nos encontramos una: ¿cómo podríamos sostenerse firmes en medio de sufrimientos reales por su fe en Cristo? La respuesta en la Escritura es que por el único que pueden sostenerse cuando están sufriendo es en Cristo. Porque es la finalidad. Lo que está pasando está en control de Él. Puedes confiar en Cristo, que hay alguien más allá de lo que puedes ver o tú estás percibiendo, que te va a sostener y te va a ayudar en medio de esa situación difícil. Entonces, Pedro les está dando la certeza, la esperanza a estas personas en lo que les está comunicando, inspirado por el Espíritu Santo. Se lo está diciendo a la iglesia de ese tiempo y nos lo está diciendo a nosotros, la iglesia de nuestro tiempo. Y esto es justamente lo que tú y yo necesitamos hoy que estamos padeciendo de manera colectiva en medio de esta pandemia. Muchos de nosotros estamos siendo afligidos por la pandemia, por la enfermedad. Otros están siendo afligidos por la pérdida de un empleo. Otros están siendo afligidos porque tienen familiares enfermos. Otros están siendo afligidos porque han perdido seres queridos por medio de esta pandemia. Pero sabes, el Señor nos dice a nosotros hoy, esta mañana, que Él tiene para nosotros un renuevo. Él tiene para nosotros una esperanza segura. ¿Y la tenemos dónde? En Cristo Jesús. No mires lo que te está pasando con los ojos que no llegan muy lejos. Con esos ojos carnales, no mires las cosas que te están aconteciendo. Mira tus aflicciones con los ojos de la fe. ¿Y cómo podemos hacer eso? No sé cuál es la situación que tú estás afrontando, la problemática que tú estás viviendo, pero te digo una cosa certera, y es que esa aflicción que tú estás afrontando no es más grande que Cristo Jesús y la obra de Él para tu vida. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo. Miremos nuestro sufrimiento a la luz de nuestra esperanza. Pongámoslos en una balanza. Vamos a considerar esto y esto lo vamos a ver en el capítulo 1, el versículo 6. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Te preguntas tú, ¿cómo yo voy a estar alegre cuando esté en medio de una situación difícil? Una situación que me causa dolor y desesperanza. Y es muy interesante notar que el apóstol está hablando estas palabras y está comunicándonos esta realidad. Sufrimientos, dificultades y aflicciones. Y te está diciendo, ante esas cosas está alegre.
Hermano, yo le hago la pregunta a usted, ¿puede estar alegre en medio de la situación que está viviendo hoy? ¿Usted puede estar alegre en medio de la situación que vives ahora? Seguramente no, porque estás mirando con ojos carnales. Pero si los miras con los ojos de la fe, puedes estar seguro y confiado y tranquilo en medio de la situación difícil que estés viviendo. ¿Quién puede hablar de alegría y pruebas al mismo tiempo? En la vida cotidiana no consideramos que estas cosas se puedan entrelazar y puedan estar unidas en medio de una situación difícil. Consideramos nosotros que sufrimiento y aflicciones o alegría no sean compatibles. Pero la palabra de Dios nos dice que sí son compatibles. Mire lo que dice la Reina Valera. Se traduce como os alegráis. Y entonces esa alegría que nos está hablando la palabra de Dios no es una alegría pasajera, no es una alegría momentánea. En su contexto y en este idioma en que está escrito el texto original, encuentras que es una alegría mucho más allá de cualquier cosa natural. Es un tipo de gozo que se proyecta cuando al final de la película los oprimidos son liberados. Tú ves una película y al final de la película tú encuentras que la película trataba sobre unas personas que las iban a rescatar y cuando al final las rescatan, ¿tú qué sientes? Alegría. Te alegras porque ellos fueron liberados. Y encuentras tú en este gozo que la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros debemos poner nuestra mirada en la fe y en Cristo, porque Él al final nos va a dar esa alegría, y esa alegría la podemos experimentar hoy, ahora, en medio de la situación difícil que nosotros estemos viviendo. Esta no es una alegría ficticia, hermanos. Esta es una alegría segura, porque está fundamentada en el autor y consumador de la fe. Está argumentada en Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos esto a la luz de las aflicciones, podemos estar gozosos. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que ocurra esto? Sí, hermanos, cuando hay aflicciones, lo primero que hacemos es preguntarnos, ¿por qué a mí, Dios mío? ¿Por qué me mandaste esto? ¿Por qué me pasa aquello? No las queremos. Ahora que estoy más cerca de ti me vienen más problemas, Señor. Algunos dicen así. En las pruebas y las aflicciones nuestros corazones comienzan a tener dudas acerca de Dios. Pero aquí vemos que en el contexto de la aflicción, el apóstol Pablo habla de gozo exuberante, de regocijo supremo. Y el versículo dice, en el 6 lo dice, en lo cual vosotros os alegráis. ¿A qué se refiere en lo cual? ¿Qué es aquello que produce tal gozo en la vida que en medio de la perturbación nos da alegría? ¿Qué es eso? Y la palabra de Dios nos contesta, nos da la respuesta, versículos 3 y 5. Nos indica dónde están cimentados el gozo en medio de las pruebas. Él nos va a dar la clave y nos está diciendo por qué tenemos que tener alegría, por qué va a brotar alegría de nosotros en medio de esa situación. Y entonces nos dice, tú puedes experimentar gozo en medio de tu aflicción cuando ves las cosas desde la perspectiva de la fe. Cuando tú estás mirando dónde está depositada tu esperanza. Y tu esperanza está depositada y cimentada en la obra de Dios. Efectivamente, nuestra esperanza está cimentada en la obra de Dios, en el Padre, en el futuro y en el presente que estamos viviendo hoy. Todo lo que estos versículos encierran nos está comunicando el buen deseo del Señor. Y no es solamente un deseo, es una realidad en nuestra vida.
Nos lo dice con toda seguridad, con toda certeza, porque la obra de Jesús ha sido completada y ha traído esta gran bendición sobre sus hijos, sobre nosotros, hermanos, sobre cada uno de los que estamos interactuando y viendo este sermón, que tenemos dificultades y aflicciones y que tenemos familiares que están sufriendo. El Señor nos está diciendo: vas a tener un gozo exuberante cuando depositas tu confianza en la obra de Cristo. Cuando no miras las cosas con estos ojos carnales, cuando no miras tu aflicción con estos ojos carnales, sino cuando la miras con los ojos de la fe. Y esto marca nuestra identidad como creyentes. Y es la realidad donde debe estar fundamentada toda nuestra esperanza en la vida cristiana, en la obra de Cristo Jesús. Y dice el Señor en el versículo 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según en gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿dónde está cimentada nuestra esperanza? Vemos que nuestra esperanza está cimentada en la obra de Dios en el pasado. Dios, por su gran misericordia, a través de la obra de Jesucristo, vida, muerte y resurrección, nos ha dado una nueva esperanza, una nueva vida, una nueva certeza de estar cimentados en Cristo Jesús. Nos ha dado una relación cercana con Él. Entonces, si el Señor nos ha dotado de todo esto, ¿por qué nos afligimos? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos afligimos? Nos afligimos, hermanos, porque nosotros miramos las cosas con ojos carnales. Nos afligimos porque no estamos depositando nuestra esperanza en esta bendición que el Señor nos dio a través de Cristo Jesús. Y entonces, cuando nosotros vemos esta realidad y nos da el fundamento central, podemos descansar, hermanos, porque no está depositada en nada que nosotros podamos hacer, porque no podíamos hacer nada. Está depositada en la obra consumada de Cristo Jesús. Y el versículo 4 sigue diciendo: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos ¿para quiénes? Para vosotros. Y entonces el Señor nos habló de la obra de Dios en el pasado. Ahora nos muestra la esperanza cimentada en la obra de Dios en el futuro, hecho una realidad. Dios nos hizo renacer para recibir una herencia incorruptible en el futuro, la cual nos aguarda y está reservada en los cielos. Esta herencia tiene ciertas características: es incorruptible, indestructible, es incontaminada, que no se marchita o degrada, es inmarcesible, que no se marchita, que no acaba. Ninguna herencia en el mundo, por muy Rockefeller que sea o muy magnate que tú quieras ser, va a durar, se va a acabar en esta vida. Ninguna herencia en esta vida se compara con la herencia que tenemos en Cristo Jesús en el futuro. Pedro la describe como cosas que los mismos ángeles anhelan. ¿Te imaginas eso? Los mismos ángeles anhelan esta herencia que nosotros tenemos por gracia, por Cristo Jesús. Nada que podamos recibir en este siglo se compara con lo que nos aguarda en el futuro, con la certeza de que lo que nos espera en Cristo Jesús. Entonces, la obra de Dios en el futuro, la obra de Cristo, está cimentada, ahí es donde está cimentada nuestra esperanza en medio de la situación difícil que estamos viviendo ahora. Te pregunto, hermanos, antes de continuar al versículo 5, esa situación que tú estás viviendo tuvo un comienzo, ¿verdad? Y lleva una trayectoria de un tiempo en tu vida. Algunas personas puede que esa trayectoria sean 10 días, 5 días, 7 días, un año, varios años, varios meses. Mira lo que dice el versículo 5.
que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Dios no solo hizo su obra en el pasado, o lo hará y la hará también en el futuro, como lo ha hecho. Dios está muy involucrado en el presente, nos dice el versículo 5. Que los que están en Cristo, los que están en una relación creciente con Él, están siendo cuidados, protegidos, guardados, por nada menos ni nada más que el poder de Dios para alcanzar los resultados y promesas que Dios nos ha dado por su gracia en Cristo Jesús. Y lo dijo en el pasado, y esa herencia incorruptible la tendremos en el futuro y la estamos disfrutando hoy. En el presente, Dios está involucrado contigo y conmigo de una manera intensa, dedicada y constante. Dios no se fue de vacaciones y ay, pasó por ahí y se me perdió esto. No. Dios está en control de todo lo que está pasando, incluso de esta pandemia que estamos viviendo, incluso de las situaciones que están viviendo algunos de los hermanos en sus hogares que están contaminados con este virus. Dios está en control de todo. Entonces, cuando nosotros vemos nuestras aflicciones, estas aflicciones que estamos viviendo, las vemos a la luz de la esperanza segura que tenemos en Cristo Jesús. Este cimiento fuerte, fundamental, hace que esa situación que estamos afrontando nos cause alegría, porque tenemos una herencia incorruptible. Entonces podemos estar gozosos y compartir ese gozo los unos con los otros, hermanos. Nada de lo que ocurre está fuera del plan de Dios, todo está en control de Él. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo, con Pedro, nos está diciendo que miremos nuestras aflicciones que estamos viviendo ahora y las que vamos a vivir, las veamos en Cristo Jesús. Esa falta de empleo, mírala en Cristo Jesús. Cristo está en control de ti. Cristo es quien provee y te da el sustento a pesar de que no tengas un empleo formal. Esa situación de enfermedad que está viviendo, Cristo está en control de ella y no deja que decaigas más de lo que estás enfermo, porque Él está en control de ti. Y si así fuera, Cristo está en control de ti, porque si Él te lleva consigo, vas a una herencia incorruptible, a su presencia de gloria. Pero nuestra esperanza segura en Cristo no solo está cimentada en la obra de Dios, sino también de nuestras esperanzas seguras se deriva el propósito que Dios tiene para todos nosotros, incluso para el sufrimiento en nuestras vidas. Y entonces nosotros, ¿cómo podemos comprender el propósito de Dios en medio del sufrimiento? Y el Señor nos lo explica en medio de esta situación. Versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque hay ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces ya hemos aclarado que todo radica en el gozo y la alegría en el contexto de la prueba, porque está cimentado todo esto en la obra de Cristo Jesús, en el plan de Dios, presente y futuro. Nuestra esperanza viva en Él. Pero este versículo nos habla de otra realidad. Nos está hablando de que nosotros como creyentes, a pesar de que tenemos esa herencia incorruptible en Cristo y que nos estamos cimentando en Él y que vemos a través de los ojos de la fe, nos está diciendo que nosotros tendremos aflicciones. Nos está dando una marca. ¿A quiénes? A la iglesia. Nos está dando una marca de sufrimiento y de prueba. Las pruebas nos afligen y causan dolor. Yo te hago una pregunta: ¿el Señor no sufrió dolor? ¿El Señor sufrió dolor?
y fue tentado en todo, fue probado. Y nosotros como embajadores de Cristo, como hijos suyos, también tenemos esa marca. Pero también este versículo nos aclara y nos da esperanza, nos dice, esa marca que tiene la iglesia va a ser por un poco de tiempo, no es eterna, no durará todo el tiempo, va a ser breve. Pero nos dicen, pero yo llevo años con esta enfermedad, llevo años con este matrimonio en desastre, llevo meses con esta situación de empleo difícil y me están haciendo la vida imposible. Llevo tiempo con esta pandemia y ya no me la aguanto, ya no quiero salir. Muchos de mis familiares se han enfermado. Pero la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que pensamos así, el tiempo es breve. Cuando tú comparas el tiempo con la eternidad, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Mostrándonos la eternidad, mostrándonos la obra de Cristo. Cuando nosotros comparamos nuestro tiempo con la eternidad, ¿qué decimos? Esto no es nada. Es como dice la palabra, nuestra vida es como una neblina que viene y se va. Así dice el texto en los Salmos. Entonces nosotros vemos esta realidad y sopesamos esta verdad y encontramos que nuestras aflicciones son breves, pero que en medio de nuestras aflicciones que nos causan sufrimiento está Cristo con nosotros dándonos gozo cuando descansamos en Él. Cuando nosotros ponemos nuestra perspectiva en la palabra de Dios y miramos nuestras aflicciones desde el punto de vista de lo que Dios nos está mostrando, desde la eternidad, nuestras aflicciones son nada y producen gozo, porque nos están mostrando que nosotros hacemos parte del pueblo de Dios. Y entonces podemos acogernos a esa promesa de la eternidad prometida para los hijos de Dios. Todos esos años, todas esas aflicciones que has tenido o esas que estás viviendo son un suspiro. Van a acabar. Son un breve respiro, un abrir y cerrar de ojos. Pero la herencia que tienes en Cristo Jesús es eterna, hermano. Esas aflicciones acabarán. Y hay algo más esencial en este versículo. Dice, si es necesario, y algunos preguntan, ¿quiere decir que es necesario que suframos o no? ¿Satanás? ¿Los demás? ¿Quién nos dice esto, que es necesario que suframos? La respuesta está en la palabra de Dios y especialmente en la epístola de Pedro, y dice, Dios es el que decide cuánto es necesario que suframos o no. Dios es el que establece esto en nuestras vidas. No está diciendo que todos vamos a ser probados de la misma manera. Podemos ser probados de muchas formas. Esta tarde hablaba con un joven que está siendo probado. Y en medio de sus aflicciones contaba sus situaciones. Y Dios está tratando con él. De pronto en estos momentos él no pueda verlo. O de pronto nosotros no podamos ver lo que Dios nos está mostrando. Pero Dios está tratando con nosotros en medio de nuestras aflicciones. Recuerdo cuando me dio COVID. Recuerdo en ese tiempo que me dio esa enfermedad que me sentía débil, me sentía desdichado. No podía salir y pensaba que me iba a morir. Pero al mismo tiempo, la palabra de Dios daba descanso a mi alma cuando decía, si me voy, voy con Él. Y sea lo que me pase, incluso con mi esposa lo decíamos y hablábamos, sea lo que sea que nos pase, Cristo está con nosotros y nos aferramos a lo que la Escritura nos decía. Y encontramos en la Escritura la manera de sopesar la situación en medio de la dificultad. A ella y a mí nos dio COVID, a mi hija no. Y no podíamos nosotros
poner angustia en nuestras caras a nuestra hija. A lo contrario, confiábamos en Dios y confiábamos en el Señor, que la iba a guardar a ella y nos iba a guardar a nosotros. Y su voluntad fue que estuviéramos aquí. Su voluntad fue que hoy compartiera contigo esto. Su voluntad fue que nosotros encontráramos descanso y alegría en medio de nuestro sufrimiento. Y le damos gracias al Señor porque así fue. Pero mira lo que dice el versículo 7. Para que sometidos en pruebas, vuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, puede ser, se prueba con fuego. Sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Encuentras tú que el oro, para poder refinarlo, que hay que hacerlo, hay que darle candela y altas temperaturas. Cada vez que tú derrites el oro, él deja un sedimento que van sacando, y ese oro que ha sido refinado, que ha sido calentado a altas temperaturas, es probado y no se ven defectos en él. Si tu fe está cimentada en Cristo, la prueba nos va a purificar nuestra fe. Nuestra fe no va a ser con los ojos carnales. Nuestra fe va a ser cimentada en la esperanza, en la obra de nuestro Señor. Es a través de ella que las impurezas de nuestra fe débil son quitadas y somos fortalecidos a una fe vibrante, constante y consciente de la obra de Cristo. Entonces nosotros podamos ver todas estas bendiciones que Dios nos está dando en medio de nuestras aflicciones. Ya no nos ahogamos en medio de la aflicción, a lo contrario, encontramos la bendición en medio de la aflicción. Dios en su gracia en Cristo usa las aflicciones de la prueba para fortalecer tu fe y mi fe. Para que vivamos genuinamente con un corazón gozoso, ferviente, de adoración a Cristo Jesús. Y aquí cobra sentido para nosotros el texto bíblico que dice la palabra del Señor, que Él está buscando adoradores que lo adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Esto crea una conciencia en nosotros de esta realidad de nuestras vidas. La prueba o la dificultad hace que nos estrechemos más ¿con quién? Con Cristo Jesús, con nuestro Señor. Por lo tanto, por la gracia de Cristo, es donde nosotros debemos descansar y reposar en medio de la situación difícil. Podemos ver entonces los problemas hoy de una óptica diferente, cimentados en Cristo, mirando con los ojos de la fe. Mira tus sufrimientos hoy, tus aflicciones, a la luz de nuestra esperanza segura en Cristo Jesús. Pon en una balanza esa situación que estás viviendo y lo que tienes en Cristo Jesús, que es cierto, que es real y que es verdadero y que se va a cumplir. Y te darás cuenta que producirá en ti gozo y alegría en medio del sufrimiento que estés viviendo. Sea por un matrimonio que va mal, sea por una pandemia, sea por una enfermedad, sea por cualquier situación que tú estás viviendo, si nosotros depositamos toda nuestra confianza en la obra que Cristo ya hizo y que es segura, tú vas a descansar en Él y vas a tener gozo para soportar esa situación. Recuerda que las pruebas y dificultades no se van a quitar, van a venir, van a ir y venir en tu vida todo el tiempo, hasta que el Señor nos llame. Y Pedro cierra diciendo estas preciosas palabras: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos ayude. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos pones a ver en perspectiva correcta
el sufrimiento y las situaciones difíciles en nuestra vida. Padre, ayúdanos, Señor, a descansar en ti cada día. Perdónanos, Señor, porque hemos mirado nuestras aflicciones con ojos carnales. Perdónanos, Señor, porque nos hemos dejado llevar por la desesperación, por abandonados en estas situaciones difíciles y la tristeza. Ayúdanos, Señor, a ver con claridad. Ayúdanos a ver esa herencia incorruptible que tenemos en ti. Ayúdanos a descansar en esa promesa, Dios, que tú nos has dado, que es segura. Ayúdanos a vivir esto, Señor, en medio de la aflicción que vivimos hoy y que viviremos, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros y que tú vas a guardarnos en todo tiempo. Te damos muchas gracias, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Tu fidelidad Recibamos la bendición todos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu sean con todos nosotros, hoy y siempre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.